El Señor les bendiga, hermanos. Vamos a dar inicio a nuestro estudio de este día. Voy a pedirles que abran sus escrituras al Evangelio según San Juan en el capítulo 2. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 11. San Juan capítulo 2. Desde el verso 1 hasta el verso 11. Hemos titulado nuestra reflexión de este día, El verdadero Jesucristo. El verdadero Jesucristo. Dice en la palabra, hermanos, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y la llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Pueden sentarse, hermanos. Hemos elegido este título, El verdadero Jesucristo, porque alrededor de la persona de Jesucristo se han tejido a lo largo de los años y de los siglos innumerables historias, cuentos, mitos, historias nacidas de la mente humana que no tienen ningún respaldo en las Escrituras. Hasta cierto punto es natural que esto haya sucedido, por cuanto la persona del Salvador del mundo no es tan fácil de entender. Cuando se quiere ver al Señor de una manera sencilla y simple, se llega a conclusiones que muchas veces nos alejan de la verdad de quién es Él. La persona del Maestro, hermanos, es complicada por cuanto en Él se combinan 2 naturalezas: Jesús, el hombre, y Cristo, Dios. Es decir, una naturaleza humana y una naturaleza divina. En los evangelios, en ocasiones, vemos al Cristo eterno realizando grandes obras, maravillas, milagros, cosas extraordinarias. Y en otras ocasiones vemos al Jesús humano, el hombre. Por ejemplo, cuando Él llegó a resucitar a Lázaro y Jesús lloró. Lloró al ver aquella situación, lloró al ver aquella cantidad de dolor que agobiaba a las personas. Lloró porque el ser humano tenía que morir. El hombre se conmovió, se estremeció profundamente. Pero en otras ocasiones vemos al Cristo inconmovible, al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que todo lo sabe y todo lo puede. Esta combinación de estas 2 naturalezas es lo que muchas veces ha llevado a las personas a crear historias, ideas, incluso creencias y doctrinas que nos han alejado de la verdad de quién es el Señor. Pero para bendición nuestra, nosotros contamos con la palabra de Dios, que nos ilumina el camino para rectificar los errores que se hayan cometido y conocer la verdad,
acerca de quién es Jesucristo, el verdadero Jesucristo. No el que ha creado la mente de los hombres, no el que ha creado las religiones y las creencias, sino el que está revelado en las Escrituras. Cuando nosotros descubrimos al verdadero Jesucristo en las Escrituras, comenzamos a resolver, comenzamos a terminar, a cancelar, a eliminar muchos de esos mitos que a lo largo de los años se han hecho populares entre nosotros. Aunque son muchos, en esta ocasión nosotros nos vamos a ocupar de dos de esos mitos, de dos de esas historias, de dos de esas leyendas que muchas personas creen como la verdad, pero que en la Escritura se nos demuestra que no son ciertas. ¿Cuáles son esos dos mitos de los que queremos hablar en esta mañana? En primer lugar, que Jesús hacía milagros desde que era niño. Quizá en el afán, hermanos, en la buena intención incluso de destacar la divinidad de Jesucristo, a muchas personas se les ha enseñado que el niño Jesús realizaba milagros desde que era 5, 6, 7 años. Obraba grandes maravillas y grandes milagros a través de diferentes medios, sobre todo en el cine. Se nos ha mostrado durante mucho tiempo a un niño Jesús que recogía algunos trozos del taller de carpintería de José, que era su padre legal, y tomándolos en su mano los lanzaba al aire y un pajarito salía volando hacia los cielos. Una imagen que está grabada en la mente de todos y que pretendía demostrar que Jesús desde que era un niño ya realizaba grandes milagros. Pero este pasaje dice, hermanos, literalmente en el verso 11 que hemos leído, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y mostró su gloria. Esto quiere decir, hermanos, que antes de la boda de Caná, nunca nadie había visto al Cristo. Nunca nadie había visto la gloria de Cristo. Todo lo que conocían era a Jesús, el hijo del carpintero. Antes de esto, nunca en su vida Jesús realizó ningún hecho, ningún milagro, ningún acto sobrenatural que anunciara que Él era el unigénito de Dios. El Señor, hermanos, es hasta este momento que demuestra su gloria. Por eso dice literalmente ahí, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y mostró su gloria. Es decir, esa gloria que es suya desde antes que el mundo fuera y que Él había abandonado para hacerse hombre y venir a salvar a la raza humana. Esta es la primera ocasión en que Jesús hace un milagro. Nunca antes los había hecho. Pero no solo nos queda demostrado eso, sino también nos queda demostrado para qué hizo Jesús aquel milagro. Si nosotros pensáramos que Jesús hizo el milagro simplemente porque no había vino y era necesario el vino, pues eso sería hasta una burla o quizás una ofensa al ministerio redentor de Cristo Jesús. El texto nos dice para qué lo hizo. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y mostró su gloria, y sus discípulos creyeron en Él. ¿Para qué hizo aquel milagro? Para que sus discípulos que ya lo seguían, que ya andaban con Él, pero parece que todavía no estaban convencidos de que Él era el Mesías. Andaban con el Señor, se contaban entre sus discípulos, gozaban del privilegio de ser conocidos como los discípulos de Jesús, pero en el fondo de sus corazones todavía no creían en Él. El Señor hizo el milagro y el resultado es que sus discípulos creyeron en Él. A partir de aquello que pudieron mirar con sus ojos, ellos comenzaron a confesar que realmente Jesucristo era el Mesías. Comenzaron a entender que en aquel hombre que ellos ya conocían estaba también el Cristo que todavía no conocían, el Cristo que necesitaban conocer,
el Cristo que les había traído la salvación, el Cristo que les había traído la libertad, el Cristo que les había traído la verdad, que los iba a hacer libres. Es por esto importante, hermanos, que las Escrituras sean la clave para entender quién es el Jesucristo que nos ha salvado. Al contemplar el agua convertida en vino, la fe de aquellos hombres fue impulsada a creer, a tener convicción de que frente a sus ojos tenían al Mesías. El Mesías tan esperado había llegado. Es necesario para nosotros, hermanos, reconocer la humanidad de Jesús, pero no solo la divinidad. A veces nosotros no queremos reconocer la parte humana de Jesús. Queremos exaltar su divinidad. Queremos exaltar que Él es el Cristo. Queremos exaltar que Él es el Señor. Queremos exaltar solamente que Él es Dios, y eso está bien. Pero nunca debemos olvidar que Jesús se hizo hombre. Jesús nació y creció como cualquier otro niño, sin tener conciencia de que Él era el Mesías. En los evangelios se nos deja saber que fue hasta los 12 años, cuando Él se quedó perdido en el templo durante 3 días, que Él comenzó a entender que Él era el Mesías. Él se quedó preguntándoles a los doctores de la ley acerca del Mesías, y al salir de allí, cuando sus padres le reprenden y les dicen: ¿por qué nos haces esto? Tu padre y yo te hemos buscado con aflicción. Él les dice: ¿y por qué me buscan? En los negocios de mi padre me es necesario estar. Es decir, Él sale de ahí ya con una comprensión de que Él era el Mesías. Pero antes de eso, Él fue un niño como cualquier otro. Por eso, hermano, fue tan difícil para su propio pueblo, para su propia gente. Para aquellos que más debían creer en Él, fueron los que más lo rechazaron. ¿Y por qué lo rechazaron? Porque lo habían visto nacer y crecer como cualquier otro. Porque para ellos solo había sido el hijo del carpintero. Conocían a sus hermanos, conocían a sus hermanas, conocían a su padre legal, que era José. Y por lo tanto, cuando Él anuncia que es el Mesías, a aquella generación se le hace muy difícil creer que el hijo del carpintero era también el Mesías. Mitos que nos presentan a Jesús haciendo milagros desde la infancia son fáciles de creer por cuanto exaltan su divinidad. Y nosotros queremos creer y confesar la divinidad de Cristo. Eso está bien, pero que no se nos olvide su humanidad. ¿Por qué no debemos olvidar que Jesús también se hizo hombre? Que Jesús es el hombre, porque Él es el que pagó por nuestros pecados. Y si Él no hubiera sido hombre, entonces la cruz no fue un sacrificio. La cruz fue un sacrificio de dolor. La cruz fue un sacrificio de sufrimiento. La cruz fue un sacrificio de humillación, de vergüenza, y todo eso lo sufrió Jesús porque era el pago por nuestros pecados. Si Él no hubiera sido humano, entonces la cruz no le produjo ningún dolor. Entonces la cruz no le produjo ningún sufrimiento. Y entonces, ¿dónde está el sacrificio? El sacrificio sucedió justamente porque Jesús se hizo hombre, porque dejó su gloria, porque no consideró su gloria, dice Pablo, como algo a que aferrarse, sino que dejando su gloria se hizo hombre y vino a morar entre nosotros. ¿Todo para qué? Para pagar el precio de nuestra salvación, y por eso podemos decir hoy que somos salvos en Jesús, que somos salvos en la cruz del Calvario, que somos salvos en Jesucristo. El segundo mito que derriba esta escritura, hermanos, es que María influye en Jesús para que Él haga algo. Ciertamente la escritura dice, hermanos, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no hay vino, o no tienen vino. Aquello era, hermanos, una verdadera emergencia. Aquello era, hermanos, algo que había que resolver. En una fiesta de bodas
que se celebraba por todo lo alto. Que se terminara el vino era una verdadera tragedia. Particularmente para ellos, porque la cultura hebrea es la cultura del vino. Así como nosotros somos la del café, ellos son la del vino. Todo mundo bebe vino. Es raro aquel que no bebe café. Cuando uno de nosotros dice, no, gracias hermano, yo no tomo café, todos decimos, es mormón hermano, no le haga café. O cosas así. Porque para nosotros es extraño. En la cultura hebrea, hermanos, el vino era la bebida diaria, la bebida permanente, la bebida que todo el mundo tomaba. Jesús tomó vino. Bueno, aquí hizo vino y lo hizo del bueno, no lo hizo del otro. Porque el maestresala dice, todos sirven lo inferior al principio, lo mejor al principio y lo inferior cuando ya no distinguen nada porque están borrachos. Pero tú has dejado lo mejor para el final. Quiere decir que hizo un vino excelente. Se lo está diciendo el bartender, el experto, el que sabe. Dice, qué excelente vino es este. Porque el Señor bebía vino. Pablo aconseja a Timoteo, una palabra que muchos hermanos reciben. Le dicen, no tomes agua, toma vino por los problemas de tu estómago. Y algunos dicen, yo tengo esos problemas. Otros dicen, habla Jehová que tu siervo oye. Recibo palabra de Dios. Les interesa esa escritura. ¿Y por qué esas escrituras están ahí? Porque ellos bebían vino. Porque para ellos era importante. Escribiendo al mismo Timoteo en el capítulo 3, Pablo le dice que los que anhelan obispado, buena cosa desean. Pero es necesario que el obispo no sea dado al vino. No dice que no beba vino, no le dice eso porque eso es imposible. Lo que sí le dice es que beba con moderación, que no beba en exceso, que no sea un borracho, que no sea dado al vino. Pero no le prohíbe la bebida del vino porque esta es la bebida de todos. Por lo tanto, hermanos, en aquella fiesta que se terminara el vino, ya se imaginarán ustedes lo que eso implicaba. Al faltar el vino, aquella gran celebración se vio amenazada. La fiesta tendría que terminar antes del tiempo y eso sería un fracaso. Parece entonces, hermanos, que María, la madre de Jesús, mira una oportunidad de oro para que Jesús haga algo y comience a mostrar su gloria. María quizás se daba cuenta, estos discípulos andan con Jesús, pero no creen en Él. Este es el momento, haz algo para que estos crean y esta es una buena oportunidad. Ciertamente, hermanos, la oportunidad era buena. Y María, hermanos, viene al Señor con esa intención. Al decirle no tienen vino, indirectamente le está diciendo haz algo. Y de ahí nació el mito, hermanos, de que María es la que convence a Jesús para que nos salve. De que María es la que le dice a Jesús que haga algo para nuestro beneficio. De ahí nace la doctrina a Jesús por María. Porque María es la que conduce todo. Ella es la que maneja todo. Ella es la que dirige toda la situación. Pero si seguimos leyendo con cuidado, hermanos, en este pasaje, cuando María le dice no tienen vino, las palabras de Jesús son: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. ¿Qué les parece eso? Suena a reprensión. No suena una palabra amable de un hijo que le habla a su madre que la ama tanto. Pero es que el problema, hermanos, es que el que habla no es Jesús, el Hijo, habla el Cristo. Y el Cristo le dice, mujer, al Cristo nadie le dice lo que tiene que hacer. Ciertamente la oportunidad es buena, pero mi hora llega hasta que yo decido que mi hora ha llegado. Nadie la apresura, nadie la adelanta, nadie la retrasa, porque yo soy el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo soy el que hace las cosas cuando Él dice y cuando Él quiere.
Él está diciendo en aquel momento, la idea es buena, pero no te corresponde a ti decidir lo que voy a hacer y cuándo lo voy a hacer. Esa es mi decisión. Fíjense que María entiende bien estas palabras. Las entiende tan bien que si ustedes siguen leyendo, después que el Señor le dice esto, se dirige a los que están sirviendo y le dice, hagan lo que Él les diga, porque Él es el Señor, porque Él es el Cristo, porque Él es el Mesías. Nadie más les va a dar órdenes, Él les va a decir lo que hay que hacer, porque Él es Dios. Amén. Por lo tanto, hermanos, en esta escritura se nos deja ver de que no hay manera de aceptar una influencia decisiva de parte de María sobre el Cristo, porque María es la madre de Jesús el hombre, pero no es la madre de Dios. Dios es eterno. Dios es eterno en sí mismo. Dios no tiene principio ni tiene fin. Por lo tanto, nadie se puede adjudicar ser la madre de Dios. Qué erradas están esas frases y esas oraciones. María, madre de Dios. María es madre de Jesús, magnífico. Ella concibió del Espíritu Santo y dio a luz al hombre. Pero hasta ahí llegó su relación. Por eso Jesús no le dice en esta ocasión, mamá, ¿qué tienes conmigo? Le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Porque no es el Hijo el que le habla, sino el Cristo eterno. El Cristo soberano. El Cristo que decide cuándo y cómo hace las cosas, porque Él es el único Dios. Esto nos demuestra, hermanos, que nadie puede decirle a Cristo lo que tiene que hacer. No es cierto eso de a Jesús por María. No es cierto que ella nos va a allanar el camino para ser salvos o para obtener una bendición especial de parte de Jesucristo. Nada de eso está revelado en las Escrituras. Nadie puede interceder por nosotros para que el Señor mueva su mano de bendición a favor nuestro. Es bueno que muchos oren por nosotros, por supuesto que sí. Cuando nosotros tenemos una necesidad, ponemos a orar a toda la iglesia. Magnífico, está bien que todos oren por nosotros, pero al final nadie le va a decir a Cristo qué es lo que va a hacer ni cómo lo va a hacer. Solo Él es soberano. Solo Él decide lo que va a hacer. Solo Él decide cuándo lo va a hacer. Solo Él decide cómo lo va a hacer. Que puede tomar en cuenta nuestra intercesión, nuestro clamor, nuestro ruego, sí, pero Él es el Señor. Él es el que decide y nadie le da órdenes a Jesucristo. Nadie nos puede acercar a la salvación. Algo nos ayudan aquellos que nos comparten el Evangelio, aquellos que nos evangelizan, aquellos que nos hablan de Cristo, magnífico, pero hasta ahí llegó su participación. Lo demás tiene que ver con Cristo. Y todo el que quiere ser salvo tiene que venir a Cristo por la fe. La fe es el único camino a la salvación y solo Cristo salva. Nadie más nos puede salvar y solo por la fe podemos alcanzar ese don de la salvación. Solo la fe en Jesucristo nos acerca al Señor. María nada pudo hacer y nada puede hacer ahora. Solo la fe es el camino a la salvación. Si nos fijamos bien en el verso 12, después del que leímos, dice: después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Esto es importante, porque ahora, hermanos, María, los hermanos de Jesús y los discípulos de Jesús tenían las cosas claras. Sabían que él conocían a Jesús el hombre. Sabían que ellos habían tenido frente a sus ojos a Jesús el hombre.
Pero en aquel milagro apenas habían conocido al Cristo. Ahora entendían cuál era la relación con Él. Al hombre lo conocían, al Cristo lo irían conociendo cada vez más e irían descubriendo la gloria de Dios en aquel hombre que había venido a salvarnos. Por esto es importante, hermanos, que a nosotros entendamos también estas cosas, que no dejemos que viejos mitos nos hagan creer falsas doctrinas que nos alejan de la verdad. Creamos en la verdad revelada en la palabra. Esta es la palabra que nos revela quién es el Jesucristo verdadero. ¿Cómo es el Jesucristo verdadero? Y entonces derribaremos cualquier mito y cualquier error que se haya cometido respecto al Señor en el pasado. Amén. Vamos a orar.